Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque estamos en su casa. Amén. Hemos venido a adorarle, a exaltarle, a glorificar su precioso nombre. Amén. Aleluya. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. El Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Cuando lo tengan, se pueden poner de pie en reverencia a la palabra. Amén. Aleluya. El Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Amén. Oramos, amados hermanos. Padre, en esta hora, Señor, te glorificamos y bendecimos tu precioso nombre. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí en tu casa, Padre, unidos con mis hermanos para adorarte y glorificarte en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Ahora, mi Dios, que vamos a presentar tu palabra, Señor amado. En esta hora, mi Dios, te pido que tú te muevas, que abras nuestras mentes, nuestros sentidos y todo nuestro ser. Quita todo lo que quiera estorbar, Señor, y haznos ver y entender qué nos quieres hablar a través de esta palabra, Señor. Cada año la estudiamos, pero cada año tú nos puedes enseñar cosas nuevas y profundas. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Tomen asiento. Comenzamos esta noche con las dos primeras palabras. El jueves y el viernes se estarán impartiendo las demás palabras. Estas palabras que Jesucristo, ¿verdad?, pronunció en la cruz del Calvario. Si pensamos y analizamos el significado de cada palabra que Jesús pronunció en la cruz antes de expirar, es porque Él quiso dejarnos unas importantísimas palabras llenas de sabiduría y de amor, si lo vemos desde ese punto de vista. Estas 7 palabras con las cuales Él expresó, podríamos decirlo como que es un testamento. Todos sabemos que es un testamento, ¿verdad? Que alguien deja cuando va a partir. Y eso es un testamento de amor que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y especialmente en cada una de esas palabras, un mensaje poderoso. Hoy vamos a estar estudiando esa primera palabra. Esa palabra que trae un significado compasivo, una petición de perdón dirigida al Padre por quienes lo crucificaban. Y esa palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo por esas personas que en ese momento lo estaban crucificando, sino también por todos nosotros, muchos años después, por todos los que estamos aquí. El Señor pronunció esas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero antes de entrar un poquito a explicar esta palabra, quiero que nos vayamos un poquito más atrás de acontecimientos previos a que el Señor Jesucristo dijese estas palabras. Y vamos a empezar con la cena de la Pascua. Si nos vamos a la historia, yo sé que muchos de nosotros sabemos los acontecimientos previos, pero tal vez los nuevos convertidos no saben. Y es bueno, ¿verdad?, que se dirijan a las Escrituras a estudiarlos. Pero quiero hacer un recuento breve
breve y conciso de lo que pasó anteriormente, antes de que el Señor pronunciara estas palabras. Y vamos a comenzar con la cena de la Pascua. Ahí Jesucristo se reúne con todos sus discípulos y prácticamente les invita a tomar un banquete a puertas cerradas. Y el significado de esto, ¿verdad?, es porque Jesucristo ya sabía que pronto, horas después de esa cena, iba a ser arrestado. Iba a ser tomado como oveja, dice la palabra, llevada al matadero. Y ahí el Señor, ¿verdad?, le da un mensaje a sus discípulos y les dice que partan el pan, y es lo que posteriormente iba a venir, que su cuerpo iba a ser partido por nuestros pecados. Y también, ¿verdad?, toman el vino como significado de la sangre que Él iba a derramar por cada uno de nosotros. Amén. Después de eso dice la palabra que Él se va al Getsemaní. El Señor, ¿verdad?, tomaba largas horas de oración. Es un gran ejemplo para todos nosotros los cristianos. Y le dice a sus discípulos, vamos, acompáñenme, oremos, porque Él ya sabía lo que venía. Y Él deja a sus discípulos y Él se retira un poco más, ¿verdad?, Él solo, a orar a su Padre. Y Él pronuncia unas palabras y le dice: Padre, haz que pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieras. Porque Él ya sentía, ¿verdad? Él era 100% Dios y 100% hombre. Y Él sabía lo que le esperaba. Amén, gloria al Señor. Y ahí dice que Él, orando al Padre, dice que su sudor era como gotas de sangre. Esa es una condición, ¿verdad?, que algunas personas derraman cuando están en agonía, en estrés, y eso es llamado el término hematridosis o hematohidrosis, se llama ese término, el cual la persona, ¿verdad?, sus gotas de sudor son como sangre. Posteriormente a eso, Jesús va a donde sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y algo que me llamó la atención a mí, yo me puse a meditar, leyendo aquí en Lucas, los 4 evangelios hablan de la narrativa de lo que Cristo pasó, pero todos los evangelios, algunos omiten unas cosas y otros dan más, explican mayor, ¿verdad? Y aquí Lucas, el apóstol, ¿verdad?, Lucas, él dice que Cristo los encontró durmiendo. ¿Y por qué los encontró durmiendo? Porque estaban tristes. Ahí dice, porque estaban tristes. Ellos mejor se pusieron a dormir, los discípulos. Porque ya Jesús les había dicho lo que iba a pasar con él. Ahí en la cena le dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y todos decían: yo no, Señor, yo no. Pero sabíamos, ¿verdad?, por lo que nos enseña la palabra, que uno de ellos. Y sabemos quién fue. Y posterior a eso, llegaron, ¿verdad?, mucha gente, soldados, a arrestar a Jesús. Y sabemos, ¿verdad?, que uno de sus discípulos, Judas, le entregó con un beso. Después fue llevado por los custodios, fue golpeado, escarnecido, escupido. Fue llevado ante el concilio donde estaban los sacerdotes, los escribas, y ellos no podían enjuiciarlo y lo llevaron ante Pilato, diciéndole: este hombre ha blasfemado, ha mentido, ha dicho muchas cosas, y le injuriaban y decían falso testimonio acerca de Jesús. Las mismas personas que le seguían por los panes, por los milagros, esas mismas personas, ¿verdad?, ahí le estaban injuriando. Y es presentado ante Pilato. Y Pilato le interroga y le dice: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y él le dice: tú lo dices. Y Pilato dice: no hay por qué
acusar, no veo yo. Pero ellos insistían e insistían. El concilio, los sacerdotes, los escribas, insistían. Y alguien le dijo, ese es Galileo. Oh, pues no es de mi jurisdicción. Preséntenlo ante Herodes. Y precisamente Herodes estaba visitando ese lugar, dice la palabra. Y lo presentaron ante Herodes y Herodes no lo quiso enjuiciar y lo regresó otra vez a Pilato. Y aún, ¿verdad? Vemos la escritura que Pilato dice, vamos a solo golpearlo, azotarlo y dejarlo libre. Y dijeron, no, queremos a Barrabás. Prefirieron a un hombre, ¿verdad?, que había matado y que estaba culpado por sedición y por muerte, por homicidio, que fuera libertado a Jesús. Prefirieron. Y ya sabemos el relato. De ahí, ¿verdad?, Pilato se lava sus manos y dice, yo no tengo nada que ver con esta sangre inocente. Porque en todo momento él supo que era inocente. Y ahí comenzó, ¿verdad?, lo más maravilloso que nos puede pasar a cada uno de los que hemos conocido y creído en Cristo Jesús. En ese momento, muchos de ellos, los apóstoles, las mujeres que lo seguían, estaban tristes por lo que estaba aconteciendo. Nosotros ahora podemos regocijarnos porque sabemos que ese sacrificio trajo una redención para nuestras vidas. Llegando al Gólgota o la calavera, ahí es cuando Cristo expresa las 7 palabras. Y una de ellas, punto número 1, su primer palabra fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como les dije anteriormente, Jesús fue traicionado por Judas. En ese momento también fue abandonado por sus discípulos, por sus amigos. Todos se dispersaron. Él quedó solo ante los tribunales, acusado, juzgado, vituperado, cruelmente azotado, escupido, golpeado, maltratado, condenado a muerte y castigado a cargar con su propia cruz hasta la cima del monte Calvario. Cuando yo estudiaba esto, una página me llevó a la necropsia, ¿verdad?, acerca de lo que posiblemente le pasó a Jesús. Y en ese momento yo solo dije, Señor, cuántas horas de agonía, porque ahí hablaba que un paro al miocardio, bueno, nadie es médico aquí, ¿verdad? Hablaba de que falta de respiración, hablaba de que su sangre, ¿verdad?, de anemia, muchas cosas que decía, ¿verdad?, los estudiosos hablaban acerca de lo que le pudo haber pasado a Cristo Jesús en ese momento, hasta llegar a su muerte. Pero él, en todo momento, él sabía el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Y ahora revelaba a nosotros ese propósito. Jesús clamó a Dios, Padre, por el perdón de los que los crucificaron. Cuando él les dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, viendo a la multitud, Jesús le está diciendo al Padre, no saben lo que hacen. Sus ojos no han sido abiertos, no ha sido revelado. Sus ojos están vendados. Aún ahí en medio de su terrible sufrimiento, Jesucristo entendía que se comportaban así porque no habían entendido que su Rey, su libertador y Salvador estaba con ellos. Hoy
En este tiempo nosotros tenemos ese privilegio de saber que nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, está con nosotros aquí. Amén. Los sufrimientos en la cruz nos revelan así la dimensión de la gracia divina y una grandiosa y magnífica plenitud de amor por parte de nuestro Salvador. En el caminar de Jesús en la tierra hablaba siempre del perdón. Si recordamos un poquito, ¿verdad?, de algunos acontecimientos, de algunos milagros que el Señor hizo, Él siempre le decía, tus pecados te son perdonados. Y después sanaba a las vidas. Amén. Ahí en Mateo 9:2, vamos a leer en Mateo 9:2. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de hacer el milagro, Jesús les decía, tus pecados te son perdonados. Cuán importante es esa palabra del perdón. En Salmo 25:11, la palabra nos enseña también y dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Nuestro pecado, amados hermanos, muchas veces queremos como decir que nuestros pecados son grandes y pequeños, pero verdaderamente todos los pecados son grandes. ¿Por qué? Porque hubo un gran precio que Cristo Jesús pagó por nosotros. Un precio que nadie más puede pagar. El único acceso al Padre y la reconciliación la vino a dar Jesucristo a nuestras vidas, para que nosotros obtuviéramos ese perdón de nuestros pecados. En el Salmo 25:11, no, en Colosenses 2:13, ahí en Colosenses 2:13 nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dice que nos dio vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo, al morir en la cruz y resucitar al tercer día, dice que Él nos dio vida. Vida. Ya no estamos más muertos, estamos vivos. Porque Él nos dio ese perdón. Todos sabemos que es perdón. Amén. Es la justificación. Es la justificación delante de nuestro Padre. Es la remisión de lo que yo tenía que pagar. La pagó otro por mí. Amén. En Juan 3:16, la palabra nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el Señor nos recuerda esa obra redentora de Cristo para todo aquel que viene a Él. Cristo Jesús sabía, amados hermanos, que todos los seres humanos necesitábamos ese perdón de nuestros pecados. Todos necesitamos ese perdón. Y para todos es, para todo aquel que quiera venir en pos de Él. No, el Señor no hace acepción de personas. Amén. Él no dice a este porque es blanquito, a este porque es trigueñito, a este. No.
Él murió por todos, por todos, por todos. Amén. Punto número 2. También en esta palabra que Cristo expresó en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos invita a perdonarnos los unos a los otros. Así como Cristo Jesús lo crucificaron y Él perdonó a los que lo llevaron al matadero, a los que le escupieron, a los que lo azotaron, a los que levantaron falso testimonio en ese momento. Así como Él los perdonó, hasta el día de hoy está el perdón de pecados para todo aquel y es gratuitamente. Y asimismo dice la palabra que nosotros, así como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas? Amén. Así es. Y muchas veces no queremos perdonar al hermano. Pero sí queremos que Cristo Jesús nos perdone a nosotros nuestros pecados. En Mateo 6:14, Mateo 6:14. La palabra de Dios nos dice, mas si no perdonáis, Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí Él nos está invitando a perdonarnos los unos a los otros, como Cristo nos perdonó. Lo que recibimos de gracia, darlo de gracia a los demás. Amén. En Mateo 6:15, la palabra de Dios nos dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Miren qué importante es el perdón. Miren qué importante es. Porque si Él nos perdona, nosotros debemos perdonar. Pero si nosotros no perdonamos, ¿qué pasa? Dice que Él no nos va a perdonar nuestras ofensas. Es importante. A veces en nuestras familias hay discusiones, pleitos, enojos, pero es necesario perdonarnos. En nuestros centros de trabajo también muchas veces hay diferencias, pero es necesario perdonarnos al que nos ofende, al que levanta falso testimonio, al que se ríe de nosotros o al que se burla muchas veces. Tenemos que perdonarlo, porque Cristo nos ha dado el mayor ejemplo de perdón. El mayor ejemplo. Amén. En Efesios 4:32, la palabra de Dios nos enseña y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y así, amados hermanos, hay muchos versículos, hay muchos que nos enseñan que debemos perdonarnos. Siempre va a haber diferencias, somos personas con diferente carácter, personas que pensamos diferente, pero está el perdón. El perdón, amén. En Mateo, vamos a leer en Mateo 22. Mateo 22. Del 37 al 40. Mateo 22, del 37 al 40. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos enseña aquí? Número 1, que le debemos amar a Él por sobre todas las cosas. Amén. Y 2, dice que amemos a nuestro prójimo. ¿Quién es su prójimo? Mira a la persona que está a su lado. Él es su prójimo. En su casa, su vecino es su prójimo. En su trabajo, sus compañeros de trabajo son su prójimo. Toda la persona que le rodea es su prójimo. Dice que debemos amarles. ¿Cómo? ¿Cuánto se ama usted? Se ama mucho, ¿verdad? Porque usted trata de estar siempre bien cambiado, bien limpio, hacer lo correcto, lo bueno. Usted se ama mucho, ¿verdad? Porque eso es parte. ¿Verdad que sí? Entonces así como usted se ama, usted debe amar a su prójimo. Nos enseña la palabra. Amén. Gloria al Señor. Un gran ejemplo, amados hermanos, tenemos en Cristo Jesús. El mayor ejemplo. El mayor ejemplo es Cristo Jesús. Que por ese amor tan grande, Dios envió a su único Hijo. Y aún Jesucristo nos dijo, no os dejaré solos. No los dejaré solos. Les dejaré al Consolador que estará con usted. Aún en eso no nos dejó solos. Amén, gloria al Señor. El amor, amados hermanos, va ligado al perdón. Muchas veces se predica mucho en las iglesias acerca del amor, ¿verdad? Y créame que el amor va ligado al perdón. El amor por sí solo no va a funcionar. Tiene que haber perdón. Yo amo a mis hermanos, amo a mis padres, pero a veces, ¿verdad? En la familia nos decimos palabras, a veces porque estamos enojados, pero yo los amo, pero yo también les perdono. Así debemos ser. Entonces el amor va ligado con el perdón. Amén, gloria al Señor. Y para concluir, amados hermanos, porque vamos a dejarle el espacio al hermano que viene con la segunda palabra. Para concluir, si la crucifixión de Jesús muestra toda la maldad humana, también ella revela sobre todo la inmensidad de amor divino, el amor del Padre que da al Hijo por la salvación de todos los que creen en Él. El amor del Hijo que se da voluntariamente por los culpables. Yo lo quiero dejar con una pregunta en esta hora. ¿Rechazarías ese regalo que Cristo te ofrece en este momento gratuitamente? El perdón de tus pecados. Medita en eso, amado hermano. Que el Señor les continúe bendiciendo.